Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 17 de octubre del año 2025. Son las 7:16 de la noche. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en el municipio industrial de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda, pero haciendo la sesión desde la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión en línea, donde vamos a empezar a hablar sobre la segunda entrega, que es la propuesta de investigación, donde vamos a ir desarrollando cada semana varios puntos, porque el formato es bastante grande, bastante amplio, y no se puede tomar a la ligera en cómo se llena y cómo lo vamos a diligenciar. Entonces, digamos que eso va a ser, digamos, como lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Darles igualmente el saludo a quienes se encuentran en sala: Cristian Ortiz González, Jessica Joana Franco y Emily Huetocue. Entonces, a todos bienvenidos. A quienes van a ver esta sesión posteriormente, pues también darles un saludo de bienvenida y que espero y aspiro que todos en sus hogares, todo en su familia, esté saliendo de la mejor manera. Nos estamos acercando ya al fin de año, donde pues van a haber varios aspectos importantes. Quizás, seguramente la líder de grupo que tienen ustedes en este caso, que Juliana, les estará comentando, porque pues ya se viene, estamos a menos de 2 meses que se acerca el periodo donde ya no van a tener por aproximadamente 1 o 2 meses ustedes acompañamiento de instructores. Entonces, la idea es que ustedes hagan el esfuercito, porque en vacaciones igual, bueno, vacaciones no hay en virtual, pero sí hay un periodo donde nosotros ya no avanzamos, que es más o menos 1 o 2 meses, donde ustedes pues van a estar haciendo otras actividades, y cuando nosotros retornemos de nuestro periodo vacacional, seguramente pues vamos a estar haciendo las respectivas revisiones. Con respecto a la primera entrega, que es el mapa mental, pues la líder de grupo, Juliana Gómez, pues ya les explicó cuáles son las fechas que se tienen para las respectivas entregas. Entonces, digamos que ese tema, esa temática ya ha sido solucionada, ya ha sido, digamos, puesta en trámite para que ustedes no vayan a tener problema con las entregas. Y pues entonces hoy vamos a comenzar con la segunda entrega. Este resultado de aprendizaje de investigación, mm, muchos lo ven como algo relleno, algo extra, algo que... Pero es tan importante, muchachos, porque la verdad es que cuando nosotros empezamos a investigar, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de tareas y trabajos, digamos que empezamos a aprender a dudar. Una de las grandes fuentes de conocimiento que tenemos los seres humanos es dudar. Nosotros tenemos que dudar, y lo que no está demostrado científicamente, lo que no está evidenciado científicamente, nosotros, nosotros no debemos aceptarlo como tal. Hay otros eventos, ya desde un punto de vista más teológico y similares, que no ha sido demostrado, pero tampoco ha sido refutado. La ciencia tiene esos dos aspectos, donde los proyectos de investigación permiten ya sea confirmar una teoría, una hipótesis que nos planteamos como investigadores, o refutar una hipótesis que nos planteamos como investigadores. Si usted no es capaz de refutar, si usted a través de evidencia científica, o si usted tampoco es capaz de demostrar a través de la evidencia científica, pues simplemente no se puede hacer. Entonces, digamos que siendo un poco fuertes, incluso, por ejemplo, hablemos algo bastante fuerte y que tiene que ver con, por ejemplo, con la existencia de Dios. Si lo miramos exclusivamente desde el punto de vista científico, no podemos ni afirmar ni refutar. No hay evidencias científicas que refuten, ni tampoco hay evidencias científicas que confirmen. Entonces, digamos que ahí, en esos casos,
los seres humanos tenemos que aceptar los que creen, los que no creen, porque no hay una evidencia científica que me confirme o me refute lo contrario. Hay otros eventos que están ampliamente demostrados, pero la gente en redes sociales que se ha convertido como ese es en alguno de esos canales donde también discúlpeme el término tan fuerte, pero donde cuanto idiota comenta cualquier boludez y sin ningún fundamento, sin ningún tema científico de por medio, y que empiezan a hacer eco y empiezan a generar una cantidad de cosas que, digamos que quienes ya hemos estado en investigación, pues simplemente nos sorprendemos porque son temas que ya están ampliamente demostrados, matemáticas y de cualquier rama de la ciencia han sido demostrados, como por ejemplo el caso de la esfericidad de la Tierra, el caso que no es la teoría de los años feudales que el Sol era el centro del universo, la teoría heliocentrista. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros, que todavía, y que aparecen en redes sociales tratando de refutar y gente que quizás no tenga algún tipo de conocimiento y similares o simplemente por tratar de ganarse su espacio de popularidad, si sea diciendo falsedades, pues se para frente a un Instagram, se para frente a un YouTube, se para frente a un Facebook, empieza a sacar una cantidad de teorías conspiranoides y se olvida de lo más importante, la ciencia. La ciencia es, dentro de lo que nosotros trabajamos en la parte de investigación, nuestro pilar de la verdad. Ah, pero también aquí vengo a decirles, hay investigaciones que uno tiene que también tomar con cautela, hay que tomar con bastantes guantes de seda, sobre todo cuando son temáticas que no conocemos o terminemos malinterpretando los resultados de la investigación. Uno de los grandes problemas que tenemos en los seres humanos, especialmente en Latinoamérica, es que sabemos leer, pero no sabremos interpretar lo que leemos. Y tergiversamos, basados en nuestros paradigmas propios, lo que termina diciendo un artículo científico, lo que termina expresando algo. Mm, Vamos a ponerlo, por ejemplo, en contextos de COVID-19. No ha habido, no conozco todavía, ni siquiera por parte de los que afirman que las vacunas COVID-19 tenían grafeno como componente. Creo que si alguien saca una vacuna de esas, así sea de improviso o una forma no legal, la pone en un microscopio de alta tecnología y se tiene que ver el grafeno. Entonces, seguramente con una evidencia de esas, ahí sí ya entraría yo a decir, bueno, hay algo que soporta que ese tipo de vacunas que nos aplicaron que tienen grafeno y que eso es lo que está matando a la gente. Pero como no hay una evidencia científica que sustente ese tipo de cosas, no deja de ser algo sin fundamento, algo que no tiene un sustento científico. Es prácticamente salir a decir que el anochecer no es producto de la rotación de la Tierra, sino que hay un duende que va y apaga la luz del sol y la va apagando despacio, despacio hasta que se apaga. Ya demostramos que no hay tal duende, que la noche es producto del movimiento de rotación de la Tierra, demostrado científicamente a través de diferentes artículos. Entonces, una de las cosas que yo quiero que se lleven de este resultado de aprendizaje es que, sobre todo ahora que hay tantas redes sociales, como le digo, hay tantas personas ignorantes con ese tipo de temas que captan gente, digamos que importante, no estoy diciendo que no los vean, pero lo que dicen, confróntenlo con lo que dice la ciencia. La ciencia normalmente cuando hace una afirmación tiene respaldo de artículos, de estudios, de investigaciones que no cuestan 10.000 pesos, no cuestan 5.000 pesos,
no es una cuenta de 30.000 pesos que uno pague por un almuerzo o una hamburguesa y una Coca-Cola. Son investigaciones que valen millones, miles de millones de dólares. Para que alguien que ni siquiera ha invertido un peso en investigación salga a través de, o que utiliza como fuentes videos de TikTok, o me lo dijo una tía en Miami. Lo mismo pasa con esos fake news que están pasando ahora, y más ahora que se está acercando temas políticos, temas que empiezan a decir es que esto es lo otro, que este es el nuevo Mesías, que este otro no es el nuevo Mesías, que este es feo, que este es bonito, que este es bueno, que este es malo, y empiezan a llenar las redes sociales de cosas que uno va ahora con ChatGPT, con ya hay memoria histórica digital, algo que no pasaba antes. No, yo no dije eso. No, eso nunca pasó. Y ahí está con video usted de YouTube de hace 10 15 años que refuta lo que alguien dice que nunca dijo y ya aparece. Entonces ahí digamos que ya hay memoria digital gracias a esa huella que está dejando las redes sociales y YouTube. Pero entonces ahí es donde uno tiene que tener ese espíritu investigativo, porque las investigaciones justamente buscan es encontrar la verdad, solucionar problemas, claro, pero esa solución de problemas se empieza a entender a partir de poder comprender el fenómeno. Si hay personas que, por ejemplo, cuando el caso del COVID, que empezaron a enfermar gravemente personas que tenían un aparente buen estado de salud y que empezaron a tener un fallo multiorgánico, especialmente, o una neumonía severa que le acababa prácticamente los pulmones, y era una enfermedad no conocida y que fue llevando a la gente a la muerte en muchos de los casos, pues ahí ya es donde uno empieza a ver que la ciencia le tocó tomar carta en el asunto y empezar a investigar y a plantearse hipótesis de qué era lo que podía estar pasando hasta que logró aislar la bacteria, perdón, el virus del COVID-19. Entonces, digamos que entonces cuando logró la ciencia comprender qué era lo que causaba esa cantidad de muertes, la ciencia empezó a tomar acciones. Ah, si usted me dice que las vacunas terminaron siendo una acción desesperada de pronto de la comunidad científica para poder tratar de mitigar las muertes y similares con respecto a las vacunas que sacaron que no pasaron por el riguroso proceso que tienen normalmente las vacunas, que es de aproximadamente entre 5 y 10 años con ensayos fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Pues yo le tendré que decir, estoy completamente de acuerdo con usted y que es posible que tengamos en algún momento, y esas vacunas han generado unos efectos adversos, más o menos en una proporción de una entre 100.000 habitantes, que incluso las vacunas, algunas salieron del mercado por causar hipercoagulación en personas con sensibilidad al componente y que tenían problemas de coagulación de sangre. Y eso está demostrado científicamente. Cuando alguien me dice eso, yo tengo que darle la razón. Pero si me dices que tienen grafeno, ¿cuál grafeno? ¿Dónde está el paper? ¿O dónde está el documento? ¿O dónde está tu estudio científico que valide que hay grafeno en esas vacunas? Muchos le atribuyen las muertes que hay ahora de infartos tempranos a las vacunas de COVID. Y siempre sale el comentario, ay, las vacunas y ponen la jeringa. Pero es quizás la salida más obvia cuando las personas no conocemos o no tenemos todo el contexto. Tenemos un contexto donde los deportes cada vez más son más exigentes, se empiezan a abusar mucho más de las sustancias. El propio COVID causa miocarditis, que puede generar la muerte en una persona, pero es el COVID, no es la vacuna. Donde tenemos personas y adicionalmente estamos en una sociedad donde cada vez hay más drogas. La gente utiliza más drogas recreativas, más alcohol,
gente que se cuesta a las 5 de la mañana después de tomar aguardiente y se para a las 7 de la mañana a jugar un partido donde la probabilidad de infarto se puede incrementar hasta el 20%. Y lo que pasa es que ahora con las redes sociales nos damos cuenta de más cosas que anteriormente no nos dábamos cuenta. Entonces, claro, y adicionalmente sumémosle el amarillismo de los medios. La gente dice, ustedes podrán decir, profe, ¿y eso qué tiene que ver con investigación? Es que justamente la investigación es comprobar los hechos a través, por ejemplo, de la investigación aplicada o descubrir y comprender cómo funcionan los fenómenos del mundo y a través de esa comprensión nosotros podemos tomar soluciones. Ejemplo, la ciencia está investigando qué es lo que causa el envejecimiento en el ser humano. Ya ha empezado a encontrar una cantidad de aspectos. Están empezando a encontrar en la parte del genoma, que es quizás para mí de los descubrimientos más grandes que ha hecho el ser humano en toda su humanidad, pero con las implicaciones éticas y morales que eso puede traer a futuro, donde, digamos, por así decirlo, se pueden terminar creando superhombres, porque yo puedo modificar genéticamente una persona y hacer que sea inmune a esto, que no le dé cáncer, que no sea susceptible a esto, a lo otro. Y son una cantidad de cosas, pero es, ¿por qué se empiezan a dar esa clase de descubrimientos? Porque se empiezan a comprender los fenómenos y podemos tener el porqué de las cosas y cuando uno sabe el porqué, ya sabe qué hacer o simplemente se resigna ante los hechos que nada se puede hacer. Entonces, digamos que hacia allá es donde nos vamos a enfocar y justamente a través de estas sesiones que vamos a tener, vamos a ir encontrando, vamos a ir planteando un proyecto de investigación. Vale la pena aclarar que, digamos que en ese sentido, no es un proyecto de emprendimiento, pareciera que tuviera los mismos aspectos, pero el emprendimiento busca más como la parte de satisfacer una necesidad con ánimo de lucro, más desde la producción del conocimiento. La investigación va más para la producción del conocimiento como tal. Entonces, digamos que es importante ir haciendo esas diferenciaciones. Entonces, voy a dejar de compartir mi cámara y voy a proceder a compartir pantalla para que empecemos a mirar el formato que tenemos que diligenciar y cómo se hace justamente el mismo diligenciamiento. Entonces, compañeros en sala, les pido el favor si me pueden confirmar si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, buenas. ¿Me dejaron solo? ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Bueno, gracias, Cristian. El único que está despierto hasta ahora. Bueno. Ah, pero ¿por qué entré acá? Ustedes son medios gráficos visuales. Entonces vamos a mirar el formato que pide la segunda evidencia que ustedes deben llenar y voy a empezar a explicar partes, cómo se llena. Y la idea es que por cada sesión vamos llenando las partes que vamos viendo acá. Entonces lo primero que pues vamos a mirar acá es justamente de esta guía de aprendizaje 4 pues la propuesta de investigación donde ustedes deben entregar este anexo completamente diligenciado, que es el formato de propuesta que está aquí ya descargado y que les voy a mostrar a continuación. Entonces, digamos que les voy a ir explicando qué es lo que inicialmente deben hacer para solucionar esta evidencia. Tenemos un formato de Excel donde tenemos
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas de Excel en las cuales pues hay información que llenar. Esta primera es la más engorrosa y es la que vamos a invertir más tiempo en explicarle cómo se diligencia ello. Aquí es donde usted va a proponer su investigación. Después que usted prepara la investigación, bueno, en simultánea, como la investigación es consultar fuentes bibliográficas, usted debe decir qué consultó, en qué fecha, con qué términos hizo la búsqueda, en qué recursos web lo hizo, qué palabras utilizó, qué fue el contenido que encontró y hace un resumen de lo que encontró. Después de ello, usted crea un instrumento de recolección de información que esté asociado a su proyecto de investigación. En ese caso, normalmente se hacen o encuestas por Google Forms digitales o encuestas personales y usted debe llenar la información del instrumento, la técnica que usó, tipo de instrumento, cuáles son las características de ese instrumento de evaluación, quién lo elaboró, las instrucciones de diligenciamiento, digamos, la frase introductoria al instrumento y acá pues las preguntas que contiene esa encuesta, ese instrumento de evaluación. Después que usted la aplica, recoge los datos, los consolida, dice qué respondió cada persona en cada pregunta, lo consolida, lo tabula, interpreta los resultados, muestra los resultados, los interpretas y al final sacas la conclusión. O sea, eso es lo que les pide la actividad, diligenciar todo eso. Pero para poder hacer todo eso, vamos a tener que empezar a mirar esto que es lo más interesante, lo que tiene que ver con ese diligenciamiento de lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, por ende, pues vamos a comenzar, digamos, lo que tiene que ver. Entonces, vamos a comenzar pues, a mirar esos aspectos a través, digamos, de una bibliografía que yo les he preparado. Entonces, lo primero que dice el formato que tenemos que obtener o que tenemos que diligenciar es el título del proyecto. El título del proyecto es lo más importante, porque es lo que me dice qué voy a hacer. Es como cuando usted va a ver una película y pues acá en Sudamérica preferíamos que nos digan, vamos a ver Wolverine, a que nos hubieran dicho, la película se llama Lobezno. ¿Cuál atrae más? Pues obviamente Wolverine. Nosotros los latinos nos atraen mucho los extranjerismos, entonces eso lo hace más atractivo. Entonces, el tipo de proyecto también tiene que ser lo suficientemente atractivo y nos tiene que decir qué es lo que vamos a proponer. Entonces, aquí viene lo primero, que es una pregunta muy frecuente que me hacen y pues por eso siempre los termino remitiendo al video. Profe, ¿y el proyecto puede ser de cualquier cosa? Sí, puede ser de cualquier cosa. Profe, ¿el proyecto puede ser de cualquier cosa? Sí, el proyecto puede ser de cualquier cosa. Profe, ¿el proyecto puede ser de cualquier cosa? Sí, puede ser de cualquier cosa. Profe, ¿el proyecto puede ser de cualquier cosa? Sí, puede ser de cualquier cosa. Lo dije 4 veces. Profe, que van tan troll, tan maluco, usted 4 veces. Créanme que la próxima semana, después de este video, me van a preguntar por el interno. Profe, uno puede hacer la investigación de cualquier cosa. No se vio el video. Así uno los va pillando, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicar cómo se hace el título del proyecto. Entonces voy a mirar a ver si aquí hay dudas. Profe, ¿cómo hace encuesta? ¿Cuántas encuestas es? Ya les voy a decir más o menos cuántas encuestas, pues digamos que es libre albedrío, porque es que el tiempo es muy corto, no nos da para hacer O sea, cuando se hace un proyecto de investigación, ya se ejecuta el proyecto de investigación. Normalmente usted diligenciando encuestas puede durar esa fase de recolección de información 3, 6 meses, un año.
Acá es las que puedan, por lo menos unas 10 que les permita tener como un muestreo pequeño de lo que van a hacer. No tienen que ser tantas porque el tiempo no da. Ah, entre más mejor, claro, pero realmente los tiempos son cortos y no vamos a tener pues como esa cantidad de tiempo como para poder hacer 1000, 2000, 3000 encuestas que a veces se hacen en los proyectos de investigación serios o grandes. Entonces aquí pues no podemos hacer ese tipo de exigencia. Lo que pasa es que la idea es que ustedes se acostumbren a, o que tengan por lo menos ese pequeño acercamiento, pero entonces no van a tener esa cantidad de encuestas, las que puedan, mínimo 10 yo pensaría que les permita como mostrar alguna tendencia. Si pueden hacer más, mejor, pero digamos que uno tiene que ser en ese sentido también coherente y consecuente con lo que se plantean en este tipo de actividades. Entonces, pues digamos que acá vamos a continuar. Entonces, el título del proyecto, ¿cómo se elabora? Entonces, lo primero que usted debe pensar es, ¿cuál es su proyecto de investigación? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué pensó? Por ejemplo, yo puedo pensar, haber pensado en campaña publicitaria para la prevención de embarazos adolescentes en los estratos uno, 2 y 3 de la ciudad de Pereira, caso de estudio, Ciudadela, Cuba, por ejemplo. Ahí estoy planteando un título. Pero vamos a mirar ustedes cómo pueden plantear ese título. La fórmula la que se recomienda para escribir el título de su investigación es, ¿cuál es el problema? Hipótesis que usted se plantea o producto que usted va a realizar. ¿Y para qué? ¿Y para quiénes? Por ejemplo, si es una investigación cualitativa, o sea, donde yo encuentro no datos, sino causas, entonces, por ejemplo, aquí podría ser, este es uno, principales causas de la pobreza en Cusco durante el periodo 2000-2019. Otra puede ser diferencias entre los factores que incrementan la competitividad de Colombia y Brasil. Cuando ya es algo, digamos, como producto o algún prototipo o algo, el tipo, problema o hipótesis, delimitación y temporal. Creo que la gran mayoría va a ser producto, creería yo, salvo que ustedes va a ser algo cualitativo, pero normalmente en estas áreas ustedes hacen normalmente lo que tiene que ver con productos. Entonces, ¿qué pide el producto? El título del producto, entonces pide tipo de producto, documento, el problema que vas a resolver, la delimitación especial espacial y o temporal que tenga el problema, o sea, como la ubicación. Entonces, tenemos que estos ejemplos, diseño de una herramienta tecnológica para mejorar la comprensión lector en estudiantes. Estudio en el grado tercero de una institución educativa en México, Distrito Federal. O también aquí dice implementación de un sistema alternativo para suministrar agua potable, caso de una comunidad indígena al norte de Colombia. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para el título? Concreto, máximo 15 palabras, mínimo 15 palabras. O sea, 15 es como el número, si se pasas o te quedan 2 o 3 meses, sí, pero hay unas que son demasiado cortas que no dicen nada, u otras que son demasiado largas que realmente aburren. Entonces, ¿qué no debes usar? Ni interrogaciones, ni exclamaciones, nada de términos antiguos ni términos vagos que no se sepa qué dice. No debes usar siglas o abreviaturas en el título. No utilices jerga o términos coloquiales. No debe tener punto final. Y tampoco redunde. Estudio sobre. Es que sabe que una investigación es un estudio. Investigación acerca de, es que usted está haciendo una investigación. Determinación de, es que usted con la investigación determina. Contribución a, usted con la investigación contribuye. Resultados de un estudio, tampoco. Análisis de, es que esos son cosas que ya tiene per se el
proyecto o la propuesta de investigación. Entonces yo no debo colocar ese tipo de cosas en el título. Pero entonces aquí viene el tema. Deben pensar qué van a hacer. Puede ser de cualquier cosa. Sí, puede ser de cualquier cosa. Pero entonces, después de que saben qué es lo que quieren hacer, colocan el respectivo título. Y ahí ya pueden pasar a diligenciar el resumen. El resumen, como su nombre le indica, aquí lo vamos a mirar. Ahorita abrimos el espacio de dudas e inquietudes. El resumen, pues, justamente lo que permite es informar con claridad sobre los hechos de un estudio. O sea, usted va a decir qué es lo que va a hacer. Si fuera esto una película, eso sería como la sinopsis de la película. Entonces, ese resumen justamente es un escrito que, valga la redundancia, resume la investigación sobre un tema específico. ¿Y cuál es el objetivo de ese resumen? Donde el lector, que quien lea su propuesta, va a tener un panorama detallado de qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Ese es el resumen. Entonces, digamos que ese resumen justamente debe decir, aquí está en tiempo pasado, pero en el caso de ustedes es hacerlo en tiempo presente. ¿Para qué se va a hacer o tiempo futuro, perdón? ¿Para qué se va a hacer la investigación? ¿A quién se va a encuestar? ¿Con qué metodología? ¿Qué resultados espera usted obtener? Eso, punto de acción. Que eso es lo que debe incluir un resumen, es un párrafo, es un texto, el cual justamente va a colocar eso. Y debe tener las palabras clave, es decir, las palabras con las que después yo puedo entrar a buscar el proyecto. Si su proyecto, por ejemplo, es de embarazo adolescente, entonces las palabras claves son embarazo adolescente, propuesta, eh, plan de proyecto, campaña educativa, y todo eso que habla o que son palabras claves que describen tu proyecto, pero son palabras solamente, es un punto. Y aquí ya ustedes deben diligenciar la justificación. En colocar la justificación. Y aquí esto es lo que más, en el momento en que estamos haciendo el proyecto, se nos hace un poco más tedioso. Es donde se expone las razones que van a motivar la realización de ese trabajo. Es decir, ¿por qué hay que hacerlo? En el caso que yo planteé, en el caso hipotético de una campaña publicitaria para la prevención o impacto de una campaña publicitaria para la prevención del embarazo adolescente en la ciudad de Pereira, dos puntos, eh, Ciudadela, Cuba, el embarazo adolescente, pues yo hacia dónde debo justificar. Yo tengo que ir a tomar cifras, a buscar datos con sus respectivas bibliografías de cuáles son las cifras de embarazo adolescente en Pereira, cuáles son los casos de embarazo adolescente en el barrio Cuba, cuántos es por el estrato 3. Y tomo ese número, lo puedo comparar con el promedio nacional y de pronto me doy cuenta que es alto. Justifiqué mi proyecto, porque quiere decir que en Pereira hay, con respecto al resto del país, hay muchos más embarazos adolescentes. Hablemos de un caso real en la ciudad de Pereira, los casos de VIH. Los casos de VIH en Pereira están por encima de la media a nivel nacional. Entonces, digamos que sacar cualquier proyecto que contribuya para la prevención del VIH y la oportuna detección del mismo sería un proyecto que tranquilamente podría tener una buena financiación y podría tener un buen desarrollo porque la problemática existe y yo con las cifras lo demuestro. Aquí es importante, muchachos, la bibliografía.
Cuando yo justifico, tengo que hacerlo con cifras. No, es que me lo dijo una tía en Miami. No, es que lo vi en un video de TikTok. No, es que en YouTube. No, un amigo me dijo. Eso en investigación, eso no sirve. Tenemos que ir a las bases de datos. Ni siquiera Wikipedia sirve. Tenemos que ir a las bases de datos, tenemos que ir a libros, tenemos que ir a cifras, la alcaldía, la gobernación. Tenemos que ir a buscar datos que sustenten del por qué mi proyecto se tiene que realizar, del por qué mi proyecto está justificado. Si yo no soy capaz de hacer eso, mi proyecto de investigación no tiene sentido. Y aquí, todo lo que ustedes investiguen, todas las fuentes que utilicen para ir haciendo la justificación, es acá donde deben ir colocando eso. ¿Qué consultaron? ¿Qué base de datos? ¿Qué biblioteca o qué libro? Todo eso. ¿Qué buscó? Si fue web, entonces, ¿en dónde está ubicado? ¿Qué palabras buscaste? ¿Qué contenido encontraste? Y un resumen del mismo. O sea que ustedes deben estar diligenciando estos 4 ítems y deben estar diligenciando esto de una vez. Y vayan pensando en la encuesta que van a hacer y la van aterrizando acá. Si quieren, la van haciendo mientras terminamos de diligenciar esto. O sea, este es un trabajo bastante interesante, pero que nuevamente lo que yo quiero sembrarles más, ¿el proyecto tiene que hacerlo? No. 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 Plantear y hacer las encuestas, no tienen que desarrollar el proyecto, no hay tiempo, es que es una competencia de 48 horas. Pero entonces lo importante es que ustedes empiecen a entender y hacer esos pinitos de investigación científica, donde se alejen de esas redes sociales, de esas cosas sin fundamento que a veces la gente dice y que obviamente uno muchas veces no entra en discusiones porque, pues, hombre, hay tantos problemas que uno tiene por resolver personales, hay tantas cosas tan bellas en la vida como para uno empezar a invertir tiempo en cazar peleas en redes sociales y muchas veces con bodegas que representan uno u otro político o que representan una tendencia que no creen en la ciencia. Entonces, digamos que en ese sentido uno sabe dónde invertir los tiros, pero quiero es que ustedes también encuentren que la investigación científica te empieza a dar criterio. Y cuando usted tiene criterio, usted ya no come caña. Que alguien te diga, mira, es que tú tienes que hacer esto porque un jefe te diga, mira, es que tienes que hacer esto porque eso está en el código sustantivo de trabajo. Hágalo. Pero vaya después y consulte e interprete a ver si lo que le está diciendo su jefe es cierto, por ejemplo. Uno tiene que dudar hasta de sí mismo. Uno a veces tiene creencias y cuando uno habla o empieza a investigar, empieza a hacer este tipo de trabajo, uno empieza hasta a dudar de lo que uno pensaba y empieza a encontrar datos objetivos, sustentados, que a veces terminan descartando lo que uno pensaba o lo que a uno le habían hecho creer. Eso es lo bueno, pero también a veces lo duro de la investigación. Hay personas que prefieren vivir felices en un mundo de mentira que vivir tristes en un mundo lleno de verdades y de realidades. Pienso que la verdad duele, pero no dejará de ser la verdad. Hay personas que tienen, por ejemplo, la creencia que no van al médico que porque de pronto les descubren una enfermedad. ¿Será que no diciéndoles que están enfermas se van a salvar? Lo dudo. Creo que por el contrario, si me detecto temprano, mis probabilidades, que son ciencia, de supervivencia se incrementan. Y a veces ese tipo de cosas es las que terminan generando muchas cosas.
Entonces, digamos que yo lo que quiero llamar la atención en esto es, digamos que esto es una excusa, este proyecto, para que ustedes se empiecen a animar a tratar de entender la verdad. Van a hacerlo a través de una propuesta de investigación, pero siempre que me toca orientar este resultado de aprendizaje, los quiero es proyectar a investiguemos, consultemos para encontrar si lo que planteamos es correcto o no y si estamos ciertos y si estamos equivocados, decimos lo siento y si estamos acertados, pues en la derrota también, el triunfo se conoce al caballero y tampoco es decirle enrostrar a otras personas en la cara o decirles que son brutas o cualquier otra cosa. Pero digamos que en ese sentido es hacia donde nos enfocamos. Entonces, ¿qué es lo que deben ir haciendo, muchachos? Porque en la siguiente sesión vamos a seguir llenando este formato. Deben llenar esto o para hacer la justificación, deben ir llenando esto porque aquí es donde van a colocar toda la bibliografía que consultaron para poder hacer ese proyecto. Vayan pensando en la encuesta. Si quieren, vayan aplicando y vayan sacando los datos para que al final vayan haciendo esto y ganen tiempo. Entonces, nosotros la próxima sesión seguramente vamos a trabajar otros aspectos de este formato para que, digamos, que ustedes vayan adelantando lo otro y cuando terminemos la última sesión, pues que ustedes prácticamente ya tengan el formato listo para ser entregado. Entonces, voy a volver a activar mi cámara, voy a volver a dejar de compartir pantalla y todo hecho. Más o menos cómo se formulan las preguntas, depende de lo que usted va a, a investigar. Normalmente son preguntas cerradas, es lo más recomendable. Eviten utilizar preguntas abiertas, o sea, en las investigaciones se pueden hacer, pero digamos que para este ejercicio yo les recomiendo preguntas cerradas, es decir, por ejemplo, ¿cuál de los servicios, por ejemplo, en la campaña publicitaria que yo les hago como ejemplo? Una de las preguntas que yo haría es, eh, enumere o cuál de los siguientes 6 medios de comunicación usted utiliza con mayor frecuencia. Elija solo tres: radio, televisión, internet, Netflix, etcétera, periódico, etcétera. Que elija tres, una preguntas cerradas. Eviten preguntas donde la respuesta es, por ejemplo, ¿usted qué opina de las campañas publicitarias? Para tabular eso es un gacho. Entonces yo les recomiendo que hagan preguntas cerradas, es decir, selección múltiple, ya sea con única respuesta o con múltiple respuesta. El resumen no es la investigación, el resumen de cuántos son. No hay una medida estándar que me diga de cuánto es el resumen de una investigación. Hay personas que cuando hacen un resumen, pues ustedes de pronto por los jóvenes no alcanzaron a conocer a Cantinflas, pero los invito a que algún día vean un video de Cantinflas y se dan cuenta del término cantinflar. Cantinflar es cuando usted le da vueltas a mucha cosa para decir una cosa que pudiste haber dicho claro, sencillo y contundente. Entonces, a veces hay resúmenes tan grandes, pero la pasan dando vueltas en el mismo círculo. Como cuando usted dice, cuando usted de pronto le va a contar a un amigo que vio que su pareja estaba con otro besándose en un restaurante y usted empieza, mira, te tengo que contar algo, pero espero que tomes esto con cautela, atiendes esto, ¿no? Y que le das tantas vueltas, media hora para terminar diciendo, mira, vi a su mujer tal y besándose con otro en tal parte. Media hora para decirle eso. Pero tampoco el resumen puede ser tan seco en ese mismo caso, decirle, mira, su mujer se estaba besando ya con otro más. No. El resumen debe ser lo suficientemente largo, o más bien claro, que usted le deje al lector claro qué es lo que vas a hacer de investigación, pero sin ser tan largo que termines haciendo la investigación en el resumen. Cuando te dicen, resume tu día, bueno, en la mañana me levanté, me bañé, estuve revisando trabajos, posteriormente me duché, fui al gimnasio, regresé, me duché, almorcé. Posteriormente estuve revisando más trabajos, estuve preparando eh, las sesiones en línea que tenía para hoy en la noche. Luego comí y comencé entonces a orientar la sesión en línea del grupo de tecnólogo en medios gráficos visuales y finalmente terminé con el de desarrollo multimedia y web. Ese es un resumen.
Dije todo y no di vueltas. Pero si yo empiezo a decir, bueno, yo desayuné en la mañana, uy, ¿cómo le parece que mientras estaba desayunando, vi un meme muy bueno, el cual me empezó a gustar y entonces le di like? Entonces el resumen te hace exageradamente gigante. O sea, ser concreto en lo que vas a investigar, pero no omitas nada, porque por eso te tumban un proyecto de investigación. Pero tampoco cuentes todo con tanto detalle que aburras y que no termines aterrizando nada. Ese es como el resumen, o sea, no hay un estándar que uno pueda decir cuánto dure ese o cuántos párrafos tenga el resumen. Ahí sí, como dirían en las películas y similares, déjaselo a tu corazón, estimado Cristian. Pero muchas gracias por sus preguntas. Porque la verdad, Cristian, que las preguntas que has hecho hoy son muy interesantes y muy aclaratorias, no solo para los que están aquí en sala, sino a los que posteriormente van a ver el video. Y le agradezco mucho porque esos tipos de preguntas son los que enriquecen ese video y sobre todo la participación que has tenido en clase. Muchísimas gracias, Cristian, porque la verdad yo valoro mucho cuando ustedes participan, cuando ustedes preguntan. Y créanme, nunca hay ninguna pregunta mala o una pregunta tonta. No, tonto el que no pregunta y tonto el que cree que hay preguntas tontas. Todas las preguntas que ustedes hacen son tan valiosas y tan agradables que de verdad les quiero agradecer. A Cristian, por ejemplo, que ha participado tanto, que ha estado presente y no lo quiero felicitar y agradecerle, muchacho. Jessica, Emily, ¿alguna pregunta? ¿O para dar finalizado la sesión en línea? Ah, bueno. Espero, muchachos, que les haya gustado esta sesión en línea. Sé que a veces yo hablo algunas cosas que no se salen del tema, pero sí son temas como que son más cosas como del día, de la vida y del día a día. Pero también, digamos que uno también le debe explicar siempre al aprendiz, al estudiante, por qué es que estudiamos esto, por qué es que hay que hacer esto. Ustedes van a hacer proyectos en sus empresas, sea que sean trabajadores o vayan a ser dueños de sus empresas. Y ustedes tienen que hacer investigación para saber. Imagine que usted contrate a alguien y diga, no, vamos a utilizar una técnica, ta, 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 y la otra cada técnica es de hace 20, 30 años. Por eso hay que conocer la verdad, muchachos. Entonces, espero no haberlos dormido, espero que hayan disfrutado esta sesión como lo disfruté yo, que la verdad, yo empiezo a hablar, yo hablo más que un perdido cuando lo encuentran, pero es de las cosas que me gusta y por eso terminé eligiendo la docencia. Gracias a Dios tengo la fortuna de decir que la docencia para mí fue una elección, no fue una obligación. La verdad, pues muy feliz de compartir lo poquito, lo mucho que sepa y mi experiencia, poderla compartir con todos ustedes. Entonces, muchachos, no siendo más, siendo las 8:04 de la noche del 17 de octubre de 2025, doy por finalizada esta sesión en línea. Agradezco a Cristian Ortiz González, Jessica Joana Franco y a Emily Hueto Cue que me hayan agradado con su presencia y a quienes van a ver posteriormente este video también que la vida les dé lo bonito, le dé su lado amargo, que sus familias estén bien y disfruten con mucho juicio el fin de semana. Muy buenas noches y nos vemos, si todo sale con la ayuda de Dios, la próxima semana. Un abrazo para todos.